Inge, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿lo Inge? Inge, Inge, mi nombre es Susana. Yo quería que por favor, como ayer nos dieron los grupos de los que tenemos Es que que hacer usted tareas. se va de clases, usted se va de clases. Ya le ha de entregar el compañero. Sí, ¿Cómo es sí, el pero compañero? ¿Cómo se llama? Ya le ha de entregar esa cuestión. sí, yo ya sé lo que pasa, Inge, que yo prefiero hacer sola el proyecto integrador porque yo viajo en realidad y no tengo contacto ni con los otros compañeros, con el único compañero que he tenido contactos con Hernán. Y yo siempre he hecho todos los proyectos integradoras sola, más por mi horario, porque si yo trabajo o sea, yo trabajo hasta tarde y yo sé hacer mis proyectos, mis deberes en la madrugada, los sábados o domingos. Entonces haga pues y sube usted. Ahí ha de estar abierto y sube usted sola ese tema. Ya, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.
Ya entonces continuemos. Está la parte de la aportación que tenemos aquí. Aportación que es igual al capital permanente menos de la deuda. Entonces ahora tenemos el número de acciones comunes. El número de acciones comunes. Esto es igual, ¿sí? A la aportación dividido para el precio nominal de la acción común. Bien, entonces solo es la aportación, dividimos para el precio de la acción común. El precio de la acción común que está aquí es de $40 cada uno. El valor nominal, precio de la acción común, valor nominal. Y entonces vamos dividiendo aquí. 800,000 dividido para 40. Ya. Y dan aquí 20,000. Ese es número de acciones comunes. 20,000. Entonces en el otro tenemos 727,272. 727,273, espera. 727,273. Dividido igualmente para 40. 18,181,8, entonces dejamos en entero 18,182. Y porque son acciones, no puede haber decimales en el número de acciones. Nosotros tenemos 666,667 dividido para 40. 16,667. Y entonces en el siguiente tenemos 615,385 dividido para 40. 15,384,6, 15,385. Luego tenemos acá 571,429 dividido para 40. 14,286 acciones. Y la última, 533,333 dividido para 40. 13,333 acciones.
13.333 acciones. Entonces aquí el número de acciones comunes, ¿a qué es igual? Aquí está, ¿no? Es igual a la aportación dividido para el precio de la acción común. Precio de la acción común que tenemos en los datos es de 40. Y dividimos directamente. O si no, pueden hacer usted uno por uno. 40. Entonces nos da solo lo que es la aportación. Si es el capital propio de la empresa es el que se divide en acciones. No tiene nada que ver en la deuda. Porque hay capitales que tienen recursos propios y recursos ajenos. Solo los recursos propios, solo el capital con recursos propios es el que se divide en número de acciones. Entonces es igual a la aportación para el precio nominal de la acción. ¿Ya? Esto tiene que ir todo en entero, no puede ir en decimales, porque no existe acciones con decimales. Es número de acciones, es cantidad de acciones. ¿Ya? Entonces la tasa de interés, luego tenemos acá la tasa de interés del descuento. Ese es un dato que tenemos, ¿no? Tasa de interés de la deuda. Entonces aquí tenemos 0, 8, 9, 10, 11 y 12%. Simplemente pasamos nomás, 0% para cada una de las alternativas, ¿no? 8%, 9%, 10%, 11% y el 12%. Esto es dato. Esto no tenemos que calcular nada. ¿Sí? Y vamos aquí a la última columna que dice el interés. El interés que es igual. Este interés que es igual a la deuda por la tasa de interés. Entonces es igual a la deuda por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tasa de interés y aquí tenemos la deuda. Al 0% la tasa de interés es 0 total y el interés es 0. Luego aquí tenemos 72.727. ¿Qué quiere decir? Que de un capital permanente de 800.000 al 10% de la razón a deuda aportación, ¿sí? Entonces está formado un capital de adeudo por $72.727. Y la aportación, es decir, los recursos propios, 727.273. Ambos sumados dan los 800.000. Entonces aquí es el adeudo, 72.727. 72.727, que multiplicamos por la tasa de interés del 8%. Ya. Dejémoslo con entero nada más, ¿no? 5.818. Si hay alguna aproximación, le ponemos. Ese es el interés. 5.818. Sale con 16, déjenle nomás. Se puede hacer igual, si es que quieren, le ponen los decimales. Igual no pasa nada en eso. A la razón a deuda aportación del 20%.
El adeudo 133.333. $133.333 por el 9%. Y entonces ahí dice 11.999,97. Entonces sería ahí 12.000. Sí, 11.999,97, sí, 12.000. Al 30%. El adeudo que tenemos aquí es de 184.615. $184.615. La tasa de interés para ese adeudo, para esa deuda, adeudo es deuda, es del 10%. $18.462. Entonces ahora tenemos el adeudo de 228.571. Por la tasa de interés del adeudo 11%. $25.143 ya aproximado, ¿no? 143, 25.143. Y el último que tenemos, 266.667 por el 12%. 32.000. Entonces aquí tendríamos ya realizada la estructura del capital, adeudo, aportación. Entonces aquí tenemos completado el cuadro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Depende cómo está aquí el financiamiento. ¿Sí? Entonces lo que está aquí, del 10, 20, 30, 40 y 50%, incluido el cero, es relacionado al capital. Pero se aplica esta fórmula, la fórmula de la deuda, para determinar cuánto es la deuda
¿Cuánto es el capital ajeno? El capital ajeno. Y la diferencia, tenemos el capital propio, que es la aportación. Esto de cada uno de los componentes. Ya. Entonces nos tocaría hacer, en esta parte nos tocaría hacer lo siguiente. El cálculo de las utilidades por acción. O cálculo de la utilidad por acción. Ya, pero tenemos nosotros que hacer, ¿sí? El formato del apalancamiento financiero para cada una de estas alternativas que tenemos aquí, para cada una de ellas. Ya, entonces aquí tenemos la primera. Cálculo de las utilidades por acción, la razón a deuda aportación del 0%. Nos vamos a pasar el formato respectivo que tenemos aquí de este apalancamiento operativo. Perdón, financiero. Ya. Ya, entonces aquí tenemos nosotros igual cómo se hizo acá esta parte del cálculo de las utilidades antes de intereses e impuestos. Estas probabilidades, tenemos las 3 probabilidades establecidas. Entonces, que era el 25, 50 y 25%. Ya, entonces nosotros copiamos de acá lo referente a las utilidades antes de intereses e impuestos cuando hicimos el cálculo respectivo. A la probabilidad del 25% cero, la utilidad antes de intereses e impuestos, al 50% 100,000 y al 25% 200,000. No necesariamente tiene que salir una cero. Lo que pasa son los datos que ha puesto el autor en el libro. Aquí podemos tener nosotros que nos puede salir otro valor, ¿no? Y no pasa nada, es lo mismo, se aplica en igual forma. No hay ningún cambio que se pueda aquí dar, igualito. Por ejemplo, aquí podemos tener probabilidad de ventas, supongamos de 700,000, aquí de 800,000, acá de 1,200,000, igual. ¿Sí? Igual los valores aquí nos puede dar utilidades antes de interés de impuestos, supongamos unos 150,000. Igual, lo mismo. No vayan a creer que aquí, ni, como ya les dije, ni tampoco es 25, 50 y 25. Total que esto tiene que darnos probabilidades de venta 100%. Y no solo 3, podemos tener 4 o 5 probabilidades. Podemos tener 6 probabilidades, cada una con el porcentaje y las ventas que se estiman o totalizarían las ventas. El procedimiento es el mismo. Entonces muchas veces se elige en un ejercicio de que tiene que ser 25, 50, 25, no. Aquí podemos tener el 10, acá el 40,
aquí el 30, acá el otro el 20, así. Tiene que sumarnos, sí, estas probabilidades de el 100%. Entonces aquí tenemos 0, 100,000 y 200,000. ¿Ya? Y para nosotros continuar, nos vamos. Aquí dice intereses. Vamos nosotros al cuadro que hicimos de la estructura del capital a deuda aportación. 0%. A esta razón a deuda o aportación del 0%. Los intereses, 0. 0 es los intereses. Entonces aquí tenemos 0. Y 0. ¿Ya? Al restarle nos va a dar las utilidades antes de intereses. De impuestos, perdón. 0, 100,000 y 200,000. El impuesto es del 25%. Igual sacamos el impuesto respectivo. Entonces aquí de 0, el 25% de 0, 0. Ese 25% que tenemos nosotros aquí. Entonces aquí el 25% de 100,000. 25,000. Y ahora de 200,000, el 25%. $50,000. Y la resta nos da las utilidades después de impuestos. 0. Aquí vamos a tener 100,000 menos 25,000, 75,000. Y acá vamos a tener 200,000 menos 50,000, 150,000. Luego dice dividendos de acciones preferentes, no tenemos nada aquí. Y establecemos, dice, utilidades disponibles para acciones comunes. Nos quedan los mismos valores, 0, 75,000, 150,000. Número de acciones comunes, regresamos nosotros a la estructura del capital. Número de acciones comunes al 0% de la razón a deuda aportación es 20,000. Número de acciones comunes, aquí tenemos 20,000. 20,000 y 20,000. Y sacamos las utilidades por acción. Ya conocemos a qué son iguales las utilidades por acción. Ya. Entonces esto es a las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes.
Lo mismo cuando hicimos el apalancamiento financiero, lo mismo es. Ya, entonces aquí dividimos 0 para 20,000, 0. 75,000 para 20,000. 3,75. Y 150,000 dividido para 20,000. $7.50. Ya. Entonces aquí tenemos, de hecho, el primer punto de las utilidades por acción a la razón adeudo, aportación del 0%. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ingeniero. Ya, entonces lo mismo vamos a hacer ahora a la razón adeudo, aportación del 10%. Como les digo, eso tampoco, solo por el que está puesto así, ¿no? De 10 en 10. Pero puede estar puesto el 10%, el 15%, eso no pasa nada. Ya sabemos cómo es. Ese 15%, ese 10%, un 28%. Espérame un segundito, una cosa. Ya. Entonces, igualmente aquí, ¿no? Las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Que viene del cálculo que hemos hecho anteriormente. Aquí está. ¿Sí? Este que es el formato del apalancamiento operativo. 0, 100,000 y 200,000. Ya, entonces luego acá determinamos los intereses. ¿De dónde vienen del cuadro? Aquí está la razón adeudo aportación del 10%. Quiere decir que de estos 800,000, sí, el adeudo es del 10% que equivale a 72,227. ¿Sí? Y la aportación, ¿qué sería la diferencia?
que es de 727.273. Ambos sumados dan los 800.000. Entonces, a la razón a deuda aportación dice menos los intereses. ¿Cuánto tenemos aquí de intereses? 5.818. Cinco mil ochocientos dieciocho. 5.818. Ahí vamos restando, ¿no? Entonces aquí nos quedaría ¿cuánto? 0 menos 5.818. Ya. Menos 5.818. En el siguiente tenemos a la probabilidad del 50%, 94.182. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Y en el último tenemos 200.000 menos 5.818. 194.182. Entonces ahora tenemos nosotros lo que es el impuesto del 25%. Ya, entonces el 25% que tendríamos de menos 5.818. Ingeniero, perdón, el último. Ingeniero, perdón, el último parece que está mal, el de 200.000 menos 194. Sí. Le puse mal el 194.000. Ya, 194.182. Ya. Entonces tenemos de menos 5.818, el 25%. ¿A qué es igual? Ya, ¿cuánto es del 25% de menos 5.818? menos 1.454,50. Ya, entonces aquí nos sale igualmente con menos. Menos 1.454,50. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que hacer la resta.
Ya, a ver. Menos 5.818. ¿Sí? Menos 1.454,50. ¿Cuánto nos da? A ver, saquen el valor, saquen. ¿Qué fue? A ver, Hernán, ¿cuánto da? Sí, ahorita le estoy sacando, ingeniero. Ya. A ver esa operación rapidito. A ver, Ya Hernán, listo. ¿cuánto da? Y no sé si estará bien. Menos No, 7.272. ¿por qué? A ver, póngale ahí en el papelito, menos 5.818. Ya anotó. Sí, ya está ahí. Anotará en un papel aparte. La fórmula dice menos. Está menos 5.818 menos. ¿Sí? Y acá le ponen menos 1.454,50. A ver, ¿cuánto sale? Menos 1.818, menos 1.454,50. A ver, ¿qué fue, Hernán? Ya. Menos 4.363,50. ¿Quién me está preguntando a mí? Eso me salió ahí. Es que aquí tenemos menos y acá tenemos menos. ¿Sí? Entonces, menos por menos se nos hace más y quedaría menos 5.818 más 1.450 1.454,50. Verán que aquí tiene un signo acá de la fórmula. Aquí es menos y va a restar otro menos acá. Menos por menos nos da más. ¿Sí? Y nos queda lo que dijo el compañero, menos 4.363,50. Harán el favor como es de hablar, no dicen nada. 4.363,50. Entonces aquí es de los signos que tenemos. Ya. Dividendos de acciones preferentes, 0. Bajaría el mismo valor. Como utilidades disponibles para acciones comunes. Entonces nos quedaría menos 4.363,50. Utilidades negativas. Utilidades negativas. Y luego tenemos el número de acciones comunes. Y nos vamos al 10%. ¿Sí? Acá tenemos el número de acciones comunes.
18,182. $18,182. Ya le vamos a hacer acá, ¿no? Y dividimos, nosotros tenemos menos 4,363,50 dividido para 18,182, que es el número de las acciones comunes. Esta formulita que tenemos aquí, ¿no? Ya, entonces sacamos ese valor. Dividido para 18,182. Ya, y eso da igual a 0,24 con dos decimales, ¿no? A menos 0,2399, 0,24. $0,24. Entonces igual la utilidad por acción es negativa, ¿sí? De menos 24 centavos, si es que le tomamos como referencia el término monetario. Son todos estos términos monetarios. Entonces aquí ya hagamos en esta otra probabilidad. 94,182. 94,182 del 25%. $23,545,50. $23,545,50. Y restado nos va a quedar 70,636,50. Cero dividendos de acciones preferentes y baja al mismo valor. Los 70,636,50. Número de acciones comunes, 18,182. Utilidades por acción, 70,636,50 dividido para 18,182. Ya, y nos da 3,84. 3,88. 3,80. La utilidad por acción, ¿no? Entonces vamos acá a la otra probabilidad. Tenemos 194,182. 194,182. El 25%. $48,545,50. Y restado nos va a quedar 145,636,50. Dividendos de acciones preferentes 0 y baja el mismo valor.
245.636,50. Dividido para 18.182. Entonces tenemos 145.636,50 dividido para 18.182. 8,01. Y porque tenemos 8,009. 99. 8,01. Y así se va repitiendo para las otras razones a deuda aportación. Esta es la que acabamos de hacer, es la razón a deuda aportación del 10%. Inge, disculpe, ahí está de corregirle. ¿Cuál estaba? 145.656 me sale con 50. La resta esta de acá. Sí, Inge, justo abajo. A ver, hagámosle, ¿no? 194.182 tenemos. 194.182. El 25%. 48.545 es. Con 50. A ver. Aquí es lo que está. 48.545. Con 50. Y restado nos da 145.636. A ver, ¿qué pasó? Y aquí tenemos 194.182. El 25%. 48.545,50. Restado. 48.124. 48.545,50. Restado no está bien, 145.636,50. Está bien, aquí es lo que le he puesto en vez del Sí, ayer ahí. sí, pero acá está bien esto, acá abajo. Pasa el mismo valor, 145.636,50 dividido para 18.182. 8,01. Está bien, acá era arriba. Entonces eso tenemos nosotros aquí al 10%. Entonces lo mismo a la razón a deuda aportación del 20%. Ya, igual tenemos las mismas probabilidades, las mismas utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Qué viene del cálculo de las mismas que hicimos anteriormente? 0, 100.000. Y acá tenemos 200.000.
Y ahora estamos con los intereses. Entonces vamos al cuadro de la estructura del capital a deuda aportación, 20%. Los intereses tenemos acá, 12,000. $12,000. Entonces aquí 0 menos 12,000, 12,000. $100,000 menos 12,000, 88,000. 20,000, 200,000 menos 12,000. 188,000. Entonces aquí tenemos, dice aquí, menos intereses. ¿Sí? Entonces aquí nos saldría a nosotros menos 12,000. Y acá nos quedaría menos. Menos 12,000. ¿Sí? 0, menos 12,000, menos 12,000. Asimismo tenemos de 12,000. De menos 12,000, el 25%. Aquí se nos da esa parte de negativo, ¿no? Sí, es menos 3,000. Entonces la utilidad después de impuestos que tenemos aquí. Menos 12,000, menos 3,000. Sería menos 12,000 más 3,000. Y nos quedaría menos 9,000. Dividendos y acciones preferentes 0. Y nos va quedando menos 9,000 como utilidades disponibles para acciones comunes. Es una utilidad negativa. Esto se llama pérdida del ejercicio. La otra es utilidad del ejercicio. Cuando es negativo es pérdida del ejercicio. Número de acciones comunes al 20% de la estructura del capital a deuda aportación. 20% número de acciones comunes, 16,667. $16,667. Ya, entonces aquí tenemos nosotros menos 9,000 dividido para 16,667. Ya, y esto nos va a dar a menos 0,54. 0,64. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente. 88,000, el 25%. $22,000. Y el Estado da 66,000. 0 de acciones preferentes y quedan 66,000 de utilidades disponibles para acciones comunes. Número de acciones comunes 16,667. Entonces 66,000 dividido para 16,667.
3,94. Y vamos al último que tenemos acá. 188,000. El 25%, 47,000. Son 188,000 menos 47,000. 141,000. Dividendo de acciones preferentes 0. Y va a quedar el mismo valor 141,000. Número de acciones comunes. Número de acciones comunes. 16,667. Entonces tenemos 141,000 dividido para 16,667. 8,46. Entonces aquí tenemos ya establecido las utilidades, el cálculo de las utilidades por acción a la razón, a deuda aportación del 20%. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros generalmente, no? Aquí tenemos utilidades negativas. Estas utilidades negativas. Acá tenemos 3,88 desde el 0, ¿no? 3,75, 7,5, 3,88, 8,01, 3,94, 8,46. Lo que habíamos nosotros establecido en el apalancamiento financiero. Si tienen que ustedes, del momento que están haciendo esto, si calculando las utilidades por acción, también lo que dice la técnica financiera, que al utilizar el crédito, que al utilizar el préstamo, si van a aumentar, va a ganar más, va a tener un aumento mayor las utilidades por acción. Aquí está. Al 0% de la relación a deuda aportación. 3,75 y 7,5. Al 10%, 3,88. Es mayor. La utilidad por acción. Entonces, como pusimos la conclusión general, que al utilizar el crédito en las actividades de la empresa, actividades productivas de la empresa, se va a ¿qué? A generar una mayor ganancia, una mayor utilidad por acción. Entonces aquí tenemos al 0% 7,50. A la razón a deuda aportación del 10%, 8,01. Y a la razón a deuda aportación, tenemos acá 3,94. Al 20%. Y la última tenemos 8,46. Entonces está aumentando la utilidad por acción, está aumentando la utilidad por acción, la ganancia por acción, a medida de que se va utilizando más crédito. Por eso aquí ustedes ven el interés más alto. ¿Sí? Aquí tenemos 5,000, el interés donde estaba, 5,818. ¿Sí? Acá no tenemos nada de interés, en el 0%. Acá tenemos, vamos, 5,818, va aumentando las utilidades por acción. Y acá tenemos los intereses de 12,000, va aumentando más las utilidades por acción. Porque se utiliza el crédito y se obtiene una mayor utilidad por acción, una mayor utilidad por ganancia. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces esto terminamos mañana, porque este rato tenemos una reunión. ¿Sí? Hay una reunión, nos dijeron que nos conectemos ya mismo en unos 3, 4 minutos. Entonces esto terminamos mañana y
No sé, tiene que ser enseguida para el examen, el día del sábado, el examen final. O si es que ustedes dicen el examen después de la clase, el día de mañana o el día sábado. Entonces se ponen de acuerdo, ¿sí? Y nos conectamos mañana. Esto ya terminamos, así mismo se va repitiendo igualito, sino que ya a la aportación del 30, del 40 y del 50%. ¿Sí? Se va repitiendo igualito esto. Si esto es repetitivo, lo que hacemos es los datos que tenemos acá, le completamos con los datos que hemos sacado en la estructura del capital a deuda aportación. ¿Sí? Vamos aquí sacando los datos y vamos poniendo en cada una de estas razones. ¿Ya? Bueno, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Hasta el día de mañana. Hasta mañana.